marido estaba siendo sobornado. Una mujer no me va a poner mal con el mismísimo enviado del presidente Porfirio. Para usted, el principal sospechoso podría ser el propio Quiñones. Yo creo que esto tiene que ver mucho más con tus sentimientos que con tu hijo. Es una cuestión de amor. ¿Me vas a venir tú a hablar de amor? O Jesús, que va de mujer en mujer, ¿no? Sin comprometerse, porque de eso tienen fama los dos. ¿Te espero o te ayudo? Eres Malverde. Quiero decirles que esta noche en la iglesia voy a comunicar cuáles serán las nuevas medidas que vamos a tomar en San Blas de Vaca. No te subes de aquí. ¡Todo el mundo quieto! ¡Quieto! ¿Qué pasó, coronel? ¿Me va a disparar sin apuntarle o qué? ¡Quieto, coronel! El arma. Nos vemos, coronel. ¡No te vuelves a reír de mí! ¿Dónde están los caballos? ¡Vámonos! ¡Córrele! ¡Vámonos! ¡Ven para acá! ¡Córrele! ¿Pero qué? Pues, ¿cómo qué? Pues si no, luego van a decir que tú fuiste. Pues sí, pero es que no me quería perder la cara del nuevo jefe militar y de sus hombres cuando se quieren subir a sus caballos. Lo siento, yo no quiero que pienses que vengo a meterme en tu vida solo porque sí. Es al contrario. Me importa si te quiero mucho. Pues tú también me importas y te quiero mucho también. Pero estoy bien. Esto tuvo que haber sido Malverde, señor. Pues claro que fue Malverde, infeliz. Tenemos que buscar a los caballos. Hay que ir tras ellos. ¡Vamos, acompáñenme, vamos! Pues entonces me voy. Las cosas en el pueblo tienen que estar bien calientes con lo que pasó. ¿Qué? No, a ver, espérate, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué no estás con Jesús? Le quisimos dar la bienvenida al nuevo jefe militar que mandó el presidente Porfirio. Nazario, ¿qué hicieron? Asaltaron el banco. Eso fue lo que hicieron. Pero el banco todavía no está trabajando. Y ya se llevaron todo el capital. No, todo no. Fue un poquito nada más. Lo suficiente para que la indiada regresara para su pueblo después de que Gamboa y Quiñones los metieron preso. Lo que necesita este pueblo es empresarios así como tú. Que venga el progreso. Qué buena justificación para robar el banco. No. Nosotros lo que estamos es midiendo las aguas de este nuevo jefe militar. Queremos saber si es un tipo honesto. Acaba de mandar a llamar a todo el mundo a la iglesia. Y ahí les va a decir o que robamos un poquito, o que nos robamos todo y vamos a saber con quién estamos jugando. Pero bueno, yo como que mejor me voy. Hermanita, te quiero mucho, cuídate. Cuñado. Nazario, cuídate mucho. ¡Oh! Hay que borrar el rastro, ¿eh?
No sabemos cuánta muina traiga el coronel. Ah, no, pues entonces ahorita me encargo de borrarlo con el chamuco, jinete. Está bueno. Eso. Todo salió bien. No hay que confiarnos. Encárgate de eso, Samudio. Váyase con cuidado, jinete. Órale, los demás, vámonos. ¡Vámonos, China! ¡Vamos a los caballos! ¡No podemos dejar que se escapen! ¡Como una brigada! ¡Nos cortaron el cincho! 3 hombres conmigo, vamos. Veamos qué tanto se robaron en el banco. Ese Lisandro Luna es de cuidado, Eleuterio. Vamos a tener que tratarlo con pincitas. Como cualquier guacho, patrón. ¿Lo ves? Te la pasas desestimando a la gente y haces muy mal. Ese es un error que se paga muy caro, Eleuterio. Sobre todo con un hombre como ese, que se le ve lo orgulloso y le aflora la vanidad. Pues eso se arregla aflorándole una bala en el hocico, don Herminio. Pues sí, pero todavía no. Vamos a ver cómo se comportan. Si se pone muy roñoso, pues corre la misma suerte que el gobernador. ¿Qué quieres? Que saltaron el banco antes de que hicieran la fiesta para abrirlo. No puede ser, no puede ser. Todo mal, todo mal. ¿Cómo están? Nunca había estado en un asalto. Y viera que venga a pasar en un pueblo como este. Esperemos que sea el último. ¿Se robaron todo? Pues la verdad, no. No, coronel. El hombre que los lideraba dijo que cuidara el dinero y que pidiera más. Que iba a hacer falta para levantar al pueblo. ¿Qué hacen ahí? ¿Quieren saber qué pasó? No olviden ir esta noche a la iglesia, que ahí les explicaré todo muy claro. Se acabó este circo. Sáquenlos de aquí. Oh. Tenemos que organizarnos. Hay que ir a los pueblos vecinos por víveres. Hay muchas bocas que alimentar. Bueno, pues ya mismo me devuelvo con unos hombres, jinete. Órale, ¿cómo vas? A la orden. Hágase. Lo que hicimos fue nada más para mostrarle al nuevo jefe militar cómo les tanteamos el agua a los camotes en estas tierras. Pero a San Blas de Vaca hay que ayudarlo a levantarse. Les pudimos haber robado más dinero, jinete. Sí, pero habrían cerrado el banco, China. Y el pueblo necesita otros negocios. Escuelas, consultorios, medicinas. Con luz que podamos utilizar, agua que podamos beber todos. El progreso debe de ser para todos. Y para eso se necesita dinero, China. Mucho dinero. Ya. Júntame a la gente. Dale. Vamos. Reunidos todos. Muchas gracias, señora. Muy rico. Señora. Ángeles, por favor, así me llamo. Háblame de tu criatura. Seguramente mi hermano les va a pagar todo por adelantado. Solamente les quería pedir un favor. Claro. Si me pueden subir toallas que no estén percudidas. Sí, seguro. Gracias, con permiso. Adelante. Guapa, ¿verdad, profesor? Ahí tiene una posible futura esposa. ¿Le parece que tengo algún tipo de urgencia, Ángeles, acaso? No, para nada. Al contrario, solo que siento que no está bien que un hombre tan joven y tan apuesto esté solo. Gracias, gracias. Cuénteme, ¿cómo vio lo de Malverde? Me parece que fue una estrategia para dejarle claro a Lisandro Luna quiénes son y para mantenerlos quietos. Pues a mí de cualquier manera me preocupa. Siento que el coronel es de esas personas que no se aguanta un solo fallo él mismo. Pues así deben ser los príncipes. Muy celosos de su deber. Mira. Bueno. Es de mi tío, ¿verdad? Él y Malverde están aquí. Nada más estoy yo, sobrino. Shh, pero no digan nada. No los quiero meter en problemas. ¿Y eso qué es? Ah, pues estoy haciendo un coyote. El maestro Matías les está enseñando a tallar. Está bien bonito.
Te está quedando muy bien. Luego te veo. Viejo, hablamos. ¿Y tú? Sigue admirando al forajido de tu tío. No la tomes contra el muchacho, Vicente. Estaba con ustedes, Nazario. Esos bandidos robaron el banco. Nazario nos lo acaba de confirmar. Usted tiene que hablar con su hijo, don Ramón. Él no puede seguir comprometiendo esta casa, a esta familia. El futuro de su hija y de su nieto están en peligro. Tu marido habla como si yo apoyara la vida que eligió tu hermano. Aunque sea mi hijo, no lo apoyo, Vicente. Que te quede claro. Sí, el abuelo no ha hecho nada, papá. That's the problem, son. Por favor, yo se lo suplico. Tiene que prohibirle la entrada a esta casa a Nazario. Lo están buscando los federales. ¿Se imagina lo que nos harían si lo encuentran aquí? Vicente tiene razón, papá. Iríamos todos a la cárcel. Yo por tu madre vine a México a hacer una nueva vida, lejos de tus otros abuelos. Y yo prometí cuidarlos, y eso es lo que voy a hacer. Y esto les puede doler mucho. Pero ni a Nazario ni a Malverde, ustedes les importan. Nacho. Estamos aquí no para arrasar pueblos ni aterrorizar a los demás, y mucho menos para hacerles daño. Se trata de que haya trabajo para todos, oportunidades, leyes que se apliquen con justicia y con igualdad. Y no por el hecho de que somos campesinos nos vamos a dejar pisotear y vamos a terminar como esclavos. Y los gobernadores han de escuchar, ¿verdad que sí? Eso nunca va a pasar. Al no ser que usemos una de estas. Entonces ahí sí que se armó la guerra. No, China. Las guerras destruyen los estados, a las familias, hasta las mentes de los hombres. Lo que necesitamos es que las cosas cambien para bien. Que los de arriba no nos traten como animales. Y que tengamos el mismo derecho de decidir sobre nuestras vidas. ¡Hey! Bueno, ¿y usted qué está haciendo, eh? ¿Qué cree que está haciendo, Reed? History. Historia, Malverde. Jesús Malverde podrá oponerse a muchas cosas, pero no podrá negarse a formar parte de la historia.